Bueno, vamos a ver sistemas de amortizaciones. El primer sistema, de esta manera lo que vamos a ir logrando es ir saldando deudas a través de diferentes sistemas que nos van a permitir ir haciendo esas cancelaciones a través de cuotas, ¿sí? Entonces, estamos dentro del tema de amortizaciones, pero hay diferentes métodos que nos van a permitir ir haciendo esto. Y uno de ellos es el sistema de amortización francés. El primero que vamos a ver es uno de los más eh, típicos y se utiliza bastante para eh, muchos créditos, sobre todo créditos prendarios, uno puede ver que aparece muchísimo. Eh, Así que les voy a explicar en términos generales de qué se trata y después sobre el final les voy a comentar cada uno de los sistemas y les voy a hacer sobre el final algún resumen, comparaciones y gráficos mostrando las diferencias de amortizaciones, cómo están compuestas las cuotas entre cada uno de ellos. Entonces, el primero es este, que es el francés. Las características que tienen, podemos decir que las cuotas son constantes, es decir, son todas iguales las cuotas, tal cual como hemos visto en la parte de amortizaciones antes, cuando vemos la teoría general de rentas. Entonces, las cuotas son constantes, son todas iguales. Los periodos, ahí me quedó mal escrito, los periodos son regulares, y el interés que vamos a utilizar es interés compuesto, y la capitalización va a ser interés compuesto. La cuota, que es la C, va a estar integrada por capital más interés. Es decir, que tenemos dos componentes en la cuota, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto también. Y los intereses van a ser decrecientes a través de cada cuota en el tiempo. ¿Por qué? Porque los intereses se calculan sobre saldos, y como el saldo se supone que uno va amortizando, la amortización es eso, son las cancelaciones de capital. Cuando uno va cancelando capital, se va achicando el saldo de la deuda, y por ende el interés, al calcularse siempre sobre el saldo, uno va encontrando que esos intereses son decrecientes porque el volumen de la deuda va a ir achicando por las amortizaciones en el tiempo. Y el capital va a ser creciente a través de cada cuota. ¿Sí? Entonces tenemos intereses decrecientes y capital creciente a través de las cuotas. Entonces acá tenemos un ejemplo que es el siguiente. Amortización de un préstamo de 10.000 pesos en 5 cuotas al 2% periódico vencido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el valor de la cuota. ¿Cómo lo vamos a determinar? Ya lo vimos. El B sub NI, que es el valor actual de la deuda, es igual a la cuota por el factor de amortización, ¿sí? O de actualización de la renta. ¿Sí? El factor de actualización de la renta. Entonces, lo que hacemos es despejar la C, de alguna manera. Sencillo, pasa dividiendo la sub NI. Y acá lo que le pongo es el valor 5, que corresponde a los 5 periodos, y la tasa de interés, que es 0,2, ¿sí? Reemplazo los datos, y despejo la cuota y escribo la fórmula, el valor de la fórmula. Podría utilizar entrando a tablas, buscando la sub 5, a sub NI igual a para un periodo para 5 periodos, y para una tasa de 0,02, o directamente escribir la fórmula de esta manera y resolverlo, ¿sí? Si hago esta cuenta, me queda que la cuota es de 2.121,58. Una vez que determiné esa cuota, acto seguido lo que voy a realizar es un cuadro de marcha que llamamos en el préstamo, ¿sí? Entonces tenemos 5 cuotas, que acá lo vemos en los periodos P, y tenemos la deuda al inicio de cada periodo. Por otro lado, en la columna 3 tenemos la cuota que va a ser constante, y esta es la que obtuvimos, y a partir de acá hacemos todos los cálculos. Fíjense, 2121 es la cuota, y se va a repetir en todos los periodos, es decir, la cuota es constante. Después tenemos que ver cuánto de esta cuota está compuesto por interés y cuánto está compuesto por la amortización real del periodo, que es el capital que se va a ir restando. Y el total amortizado es lo que se va acumulando de amortización, ¿sí? Es la amortización acumulada. Entonces, fíjense que en el primer periodo, ¿sí? Tenemos que 1921,58 coincide con la amortización real, y este 1921,58 es el que se le va a restar ahora a la deuda aquí arriba. Entonces vamos a ver cómo se calcula el interés primero que nada. Entonces, obtengo la cuota primero, y acto seguido lo que voy a hacer es ver cuánto es de interés, cuánto corresponde el interés en esa cuota. ¿Cómo calculo el interés? Tengo que buscar el saldo de la deuda multiplicado por la tasa de interés. ¿Cuál es el saldo de la deuda? Al inicio del periodo me fijo 10.000 pesos. Entonces calculo, hago esta cuenta, el interés del periodo va a ser 10.000 por 0,02, que va a dar 200 pesos. Entonces, por diferencia, ahora si tengo que 2.121 es la cuota y le quito 200 pesos de interés, la diferencia va a ser la amortización de capital, ¿sí? Por diferencia, si la cuota está compuesta por 2.121 pesos,
la cuota total es 2.121, el interés va a ser 200, por ende la diferencia va a ser la amortización del capital. Entonces, por resta, por diferencia, saco la amortización del capital y lo mando a total amortizado, que es la T mayúscula en la columna 6. Entonces, acá les digo cómo saco la amortización real del periodo. Fíjense que lo vamos a llamar T minúscula sub P, y que va a ser igual a la cuota menos el interés de la cuota, o del periodo. O el total amortizado al cabo del primer periodo se llama fondo amortizante. Estos 1.921 pesos con 58 centavos lo vamos a denominar fondo amortizante. Y lo vamos a identificar porque esto lo vamos a ir arrastrando cuando hagamos la deducción de las fórmulas y del cuadro de marcha, lo vamos a ir arrastrando. Entonces, fíjense que el total amortizado empieza a acumular el valor de las amortizaciones reales de cada periodo. 1921 más 1960 me da 3.881,59. ¿Sí? O otra manera de hacerlo es, el total amortizado hasta el periodo anterior, si le sumo lo que se amortizó en este periodo, va al total acumulado hasta el periodo P. ¿Sí? Es decir, que vamos a darle abajo, los 5.580,83 están compuestos por la sumatoria de estos tres periodos de amortización real, en la columna 5, o la otra manera de calcularlo es, los 5.580,83 van a estar constituidos por los 3.881, que es el total acumulado hasta el periodo T, más la capitalización del periodo, que es 1.999,24. De esta manera se va construyendo el cuadro de marcha, y así ustedes van a ir pudiendo ver que, por ejemplo, la deuda va disminuyendo. 10.000 es el valor inicial de la deuda, pero fíjense que al restarle la amortización del periodo anterior, ¿sí? Lo que hago es disminuirla a estos 10.000, les resto los 1.921,58 y obtengo una deuda al inicio nuevamente, que me va a servir para calcular los próximos intereses, que van a ser el 0,02 de estos 8.078,42. Y así sucesivamente, por diferencia, una vez que tengo los intereses, sé que el valor de la cuota es 2.121, resto 2.121 menos 161 y obtengo una amortización del capital. Entonces vamos viendo que los intereses son decrecientes, como decíamos al principio, y que la amortización del capital cada vez se hace más grande y es creciente. Así vamos realizando estas operaciones hasta el final, donde el valor de la deuda al inicio, ¿sí?, va a coincidir con el total amortizado en el último periodo, y me va a quedar una amortización total acumulada de 10.000, que es el valor inicial de la deuda. Es decir, que este valor inicial en la columna 2, periodo 1, tiene que coincidir con el valor final de la columna 6, de la fila 5, ¿sí?, del periodo 5. Así que esa es la introducción, y así es como construimos el cuadro de marcha. En la próxima filmina vamos a ver las fórmulas y luego les voy a explicar la deducción del cuadro mismo, pero en forma teórica.